Imagina despertar un día como el hijo predilecto de tu padre y, al caer la noche, encontrarte vendido como esclavo por tus propios hermanos. ¿Cómo seguir adelante cuando aquellos que deberían amarte te han traicionado? Esta es la historia de José, un hombre que conoció el dolor, la injusticia y el abandono, pero también la redención, el poder y el cumplimiento de un plan divino. Es la historia de un hombre que pasó de ser un esclavo a gobernar Egipto. José era el hijo número 11 de Jacob, pero el primero que tuvo con Raquel, su esposa amada. Raquel había sido estéril durante muchos años, mientras que su hermana Lía le había dado varios hijos a Jacob. Pero cuando finalmente Dios escuchó su clamor y le concedió a José, Raquel lo vio como una bendición especial. Para Jacob, José no era solo un hijo más, sino el fruto del amor que siempre había esperado con Raquel. Su nacimiento trajo alegría y esperanza. Y desde el primer día, José se convirtió en el niño especial de la familia. Desde su infancia, José se destacó entre sus hermanos, no solo por ser el hijo de la esposa amada, sino también por su carácter noble, su inteligencia y su temor a Dios. Mientras sus hermanos solían tener actitudes impulsivas o incluso deshonestas, José era íntegro y obediente. Un día Jacob, sin ocultar su favoritismo, mandó confeccionar para él una túnica de muchos colores, una prenda inusual que simbolizaba distinción y liderazgo. Para los demás hijos de Jacob, esto fue un golpe a su orgullo. Mientras ellos trabajaban arduamente en el campo con vestimentas sencillas, José caminaba entre ellos con su túnica majestuosa, reflejando el amor y la preferencia de su padre. Pero la túnica no era lo único que despertaba envidia en sus hermanos. José tenía sueños proféticos, y cuando los compartía con su familia, su resentimiento crecía aún más. Un día, José relató con entusiasmo uno de sus sueños a sus hermanos, sin notar sus miradas de incomodidad y envidia. Sus palabras, llenas de convicción, solo avivaron el resentimiento en ellos. Escuchen este sueño que tuve. Estábamos en el campo atando manojos de trigo, y de repente mi manojo se levantó y permaneció erguido, mientras que los suyos lo rodeaban y se inclinaban ante él. ¿Acaso piensas que serás nuestro rey, que gobernarás sobre nosotros? Le reclamaron, llenos de ira. A pesar de su enojo, José tuvo otro sueño, aún más revelador. En esta visión, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Cuando lo contó, su padre, aunque lo amaba, también lo reprendió. ¿Acaso vendremos yo, tu madre, y tus hermanos a postrarnos ante ti? Preguntó Jacob, con el ceño fruncido, pero aunque lo corrigió en público, en su corazón meditó en estas palabras. Jacob no ignoró el hecho de que Dios había hablado en sueños a sus antepasados, y quizás estaba haciendo lo mismo con su hijo José. Los sueños de José no eran simples ilusiones, eran mensajes de Dios sobre el futuro. Sin embargo, ni José ni su familia comprendían todavía su significado. Un día, Jacob le pidió a José que fuera a ver cómo estaban sus hermanos, quienes habían llevado el rebaño a pastar en Siquem. Con entusiasmo, José obedeció, deseoso de cumplir con la voluntad de su padre. Pero al llegar al lugar, no encontró a sus hermanos. Vagó por los campos hasta que un hombre lo vio y le preguntó qué buscaba. Busco a mis hermanos, respondió José. ¿Sabes dónde están apacentando el rebaño? El hombre le indicó que habían partido hacia Dotán, y José reanudó su viaje. Caminó varias horas bajo el sol abrasador, cruzando llanuras y colinas, hasta que finalmente, a lo lejos, divisó un grupo de hombres descansando bajo la sombra de unos árboles. Eran sus hermanos. Por un momento, José se detuvo y los observó. Aquellos eran sus propios hermanos, su familia, la sangre de su sangre, pero en sus rostros no había alegría al verlo. Había algo más oscuro en su mirada. Los hermanos, al verlo acercarse con su túnica brillante ondeando con el viento, sintieron que su furia alcanzaba su punto máximo. Ahí viene el soñador, murmuró uno con desdén. ¿Hasta cuándo lo soportaremos?, añadió otro, con los ojos llenos de odio. Entonces, sin siquiera pensarlo dos veces, entre ellos nació un plan, uno que cambiaría para siempre la vida de José.
aunque su corazón latía con emoción al verlos, pero el de ellos palpitaba con un odio acumulado por años. Entonces dijeron, es nuestra oportunidad. Matémoslo y digamos que una fiera lo devoró. Así veremos qué será de sus sueños, dijo uno de ellos, con voz fría. Los demás asintieron, con sus corazones endurecidos por la envidia. Mientras que Rubén sintió un peso en el pecho. Sus ojos se oscurecieron con preocupación. No lo matemos, intervino con firmeza. Echémoslo en este pozo. Así no derramaremos su sangre. El grupo lo miró, algunos con duda, otros con indiferencia. Sin embargo, no había necesidad de discutir más. El destino de José estaba sellado. José se acercó con una sonrisa inocente, sin percatarse de la mirada fría de sus hermanos. Pero antes de que pudiera hablar, sintió un golpe repentino en el estómago que lo dejó sin aliento. Otro lo empujó con violencia y cayó al suelo polvoriento. Un tercer hermano le arrebató su túnica de colores con furia, arrancándosela de los hombros como si con ello se deshicieran del favoritismo de su padre. Luego, entre varios, lo arrastraron hasta el borde de un pozo seco y lo empujaron dentro. Cayó pesadamente, golpeándose contra las piedras del fondo. Intentó trepar por las paredes resbaladizas, pero no había escapatoria. Desde arriba, sus hermanos lo observaban con indiferencia. Déjenlo ahí, que se muera de hambre, dijo uno con frialdad. Pero Judá tuvo entonces una idea. ¿Qué ganamos con dejarlo morir? Mejor vendámoslo a estos mercaderes. Así nos deshacemos de él sin culpa. Los demás asintieron. Lo sacaron del pozo y lo llevaron ante los mercaderes, quienes lo ataron con cuerdas y le pusieron un precio, 20 piezas de plata. Mientras era llevado lejos, miró una última vez a sus hermanos, pero en sus rostros solo vio indiferencia. Los hermanos tomaron la túnica de José, la mancharon con sangre de cabrito, y luego se marcharon en silencio, dejando atrás la evidencia de su engaño. Jacob, al verla, rompió en un llanto desgarrador. Mi hijo, ha sido devorado por una fiera, gimió, negándose a ser consolado. Mientras tanto, José, encadenado y con el corazón destrozado, era llevado lejos de su hogar, rumbo a un destino incierto en la tierra de Egipto. Su viaje, como esclavo, fue duro, caminando bajo el sol abrasador del desierto y soportando noches frías. En su mente, una pregunta lo atormentaba. ¿Por qué Dios permitía esto? Al llegar a Egipto, fue llevado al mercado de esclavos. Entre la multitud, un hombre de aspecto distinguido lo observó con atención. Se trataba de Potifar, capitán de la guardia del faraón. Evaluó a José con una mirada calculadora y, convencido de que sería un buen siervo, lo compró y lo llevó a su casa. Allí, José se mostró diligente, honesto y trabajador. Dios estaba con él, y todo lo que hacía prosperaba. Potifar, viendo esto, lo puso a cargo de toda su casa y sus bienes. Con el tiempo, la esposa de Potifar se fijó en José, ya que éste era buen mozo, y trató de seducirlo. José se negó repetidamente, manteniéndose fiel a Dios. Un día, ella lo tomó por la ropa tratando de meterse a la cama con José, pero él huyó, dejando su manto en sus manos. Llena de ira por el desaire y humillación, lo acusó falsamente ante su esposo. Potifar se puso furioso y, sin otra opción, lo envió a prisión. De un día para otro, José pasó de la confianza y el honor a la más profunda desgracia, viendo cómo su vida cambiaba injustamente una vez más. Sin embargo, aún en la oscuridad de la cárcel, Dios estaba con él. Poco a poco, su carácter y responsabilidad lo hicieron destacar ante el jefe de la prisión, quien, al notar que todo lo que José hacía prosperaba, le otorgó autoridad sobre los demás reclusos. Mientras cumplía su condena, dos sirvientes del faraón, el copero y el panadero, fueron enviados a la misma prisión. Una noche, ambos tuvieron sueños inquietantes, pero nadie podía interpretarlos. Al ver su angustia, José les dijo, ¿acaso no pertenecen las interpretaciones a Dios? Cuéntenme su sueño, se los ruego. El copero contó su sueño primero. En la visión, había una vid con 3 ramas que florecían y daban uvas, y él exprimía el jugo en la copa del faraón. José interpretó que en 3 días el copero sería restaurado a su posición. Luego el panadero contó su sueño. Había 3 canastos de pan sobre mi cabeza.
En el canasto de arriba habían toda clase de pasteles de los que como el faraón, pero los pájaros se los comían. El panadero fue llevado por los guardias y colgado, tal como José había predicho. Su sueño se cumplió. En 3 días, el faraón ordenó su ejecución, y los pájaros picotearon su cuerpo. Antes de que el copero saliera de prisión, José le pidió que lo recordara y hablara de él ante el faraón. Sin embargo, el copero se olvidó de José. 2 años después, estando en el salón del palacio, el faraón contó acerca de unos sueños perturbadores. Veía 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas robustas devoradas por espigas marchitas, pero ningún sabio pudo interpretarlos. Así que el copero al que José le había ayudado en prisión se acordó de él. Llamado ante el faraón, José fue llevado de la prisión, aseado y vestido con ropas dignas para comparecer ante el gobernante más poderoso de Egipto. Al llegar, el faraón le dijo: «He oído que puedes interpretar sueños». José, humildemente, respondió: «No soy yo, Señor, sino mi Dios quien dará la respuesta propicia al faraón». El faraón relató sus sueños nuevamente a José. José, guiado por Dios, explicó que ambos sueños significaban lo mismo. En toda la región habrá 7 años de gran abundancia, seguidos por 7 años de hambre devastadora. El hambre sería tan severa que haría olvidar los años de prosperidad. José no solo interpretó los sueños, sino que también propuso una solución. Sugirió que se designara un hombre sabio y prudente que administrara el país, almacenando grano durante los años de abundancia para enfrentar la crisis futura. El faraón, impresionado por su discernimiento, dijo a sus cortesanos: «¿Podremos hallar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?». Entonces, dirigiéndose a José, el faraón declaró: «Puesto que Dios te ha mostrado todo esto, no hay nadie tan entendido y sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú». Con estas palabras, José fue nombrado gobernador de Egipto, el segundo en autoridad después del faraón. Recibió un anillo real, vestiduras de lino fino y una cadena de oro. Además, se le dio un nuevo nombre egipcio, Safnat Paneash, y fue casado con Asenat, hija de un sacerdote de On. Así, José, quien había sido vendido como esclavo y encarcelado injustamente, pasó en un solo día de la prisión al palacio, convertido en el hombre más influyente de Egipto después del faraón. Con su nueva posición, José comenzó de inmediato a preparar al país para los años de escasez. Durante los 7 años de abundancia, recorrió las ciudades egipcias organizando el almacenamiento de grano en grandes depósitos, asegurando que hubiera suficiente alimento cuando llegara el hambre. Su administración fue tan efectiva que Egipto se convirtió en la única nación con provisiones, atrayendo a personas de diferentes tierras en busca de alimento. Cuando llegaron los años de hambruna, el pueblo egipcio acudió al faraón en busca de ayuda, y él los envió a José. José abrió los graneros y comenzó a distribuir el trigo de manera estratégica, demostrando su sabiduría. Entre los que sufrieron la escasez estaban Jacob y sus hijos en Canaán, quienes, al escuchar que en Egipto había alimento, decidieron enviar a sus hermanos a comprar provisiones. Los hermanos de José llegaron y, sin reconocerlo, se postraron ante él, cumpliendo así el sueño que José había tenido en su juventud. José los observó con el corazón agitado, pero en lugar de revelar su identidad de inmediato, decidió ponerlos a prueba. Les habló con dureza y los acusó de ser espías, exigiéndoles que trajeran a su hermano menor, Benjamín, como prueba de su veracidad. Los hermanos, angustiados, recordaron su culpa por haber vendido a José, sin saber que él los entendía. Con los ojos llenos de lágrimas, se apartó un momento para calmar su emoción, pero mantuvo la prueba en marcha. Les permitió regresar con provisiones, pero retuvo a Simeón como garantía de que volverían con Benjamín. Cuando finalmente trajeron a Benjamín, José no pudo contener más su emoción. Después de una última prueba, en la que simuló que Benjamín había robado su copa, vio el cambio en el corazón de sus hermanos, especialmente en Judá, quien se ofreció como esclavo en lugar de su hermano menor. Entonces José, con lágrimas en los ojos, les dijo: «Soy yo, José, su hermano, el que ustedes vendieron como esclavo en Egipto. No se preocupen ni se sientan culpables por haberme vendido, porque Dios me envió antes que ustedes para salvar vidas». Luego, les dio instrucciones claras.
díganle a mi padre que venga sin demora. Lo haré habitar en la tierra de Gosén, donde estará cerca de mí. Allí le daré sustento a él y a su familia, pues aún quedan 5 años de hambre. Si no viene, ustedes y sus hijos sufrirán escasez. José abrazó a cada uno de sus hermanos, y entre lágrimas, los despidió con provisiones y regalos para su padre. También les envió carros del faraón para que transportaran a Jacob y a toda su familia cómodamente. Cuando los hermanos de José regresaron a Canaán, se acercaron a su padre con una noticia increíble. Padre, José está vivo. Es el gobernador de Egipto. Jacob, aún marcado por el dolor de su pérdida, negó con la cabeza. No puede ser, dijo, incrédulo. Pero cuando vio los carros y provisiones que José había enviado, su corazón se reanimó. Es suficiente, exclamó con emoción. Mi hijo José vive. Iré a verlo antes de morir. Jacob reunió a su familia y emprendió el viaje a Egipto. Al llegar a Gosén, José corrió a su encuentro y lo abrazó con lágrimas en los ojos. Jacob, emocionado, dijo, Ahora puedo morir en paz, porque he visto tu rostro y sé que aún vives. Después de años de sufrimiento, padre e hijo estaban juntos nuevamente, cumpliéndose el propósito de Dios. Tiempo después de que Jacob y su familia se establecieran en Egipto, José llevó a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, para que su padre los bendijera. Jacob, ya anciano y con la vista debilitada, los recibió con alegría y dijo, Estos son mis nietos, pero desde hoy serán como mis propios hijos. Cuando José los colocó ante él, intentó posicionar a Manasés, el mayor, a la derecha de Jacob, pero su padre cruzó los brazos y puso su mano derecha sobre Efraín, el menor. Padre, Manasés es el primogénito, protestó José. Pero Jacob respondió, Lo sé, hijo mío. Sin embargo, Efraín será mayor que su hermano y su descendencia será poderosa. Con el tiempo y en su convalecencia, Jacob reunió a sus hijos, los bendijo y dio instrucciones sobre su entierro en Canaán. Tras su fallecimiento en Egipto, su cuerpo fue embalsamado con honores y colocado en un carro funerario ornamentado. Sus 12 hijos, vestidos de luto, lo acompañaron en una solemne procesión hasta Canaán. Después de la muerte de Jacob, los hermanos de José temieron que él buscara venganza. Así que le enviaron un mensaje diciendo que su padre había pedido que los perdonara. Al escuchar esto, José lloró y les dijo, No tengan miedo. ¿Acaso estoy en el lugar de Dios? Ustedes intentaron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en bien para salvar muchas vidas. Yo cuidaré de ustedes y sus familias, le dijo a sus hermanos. Así, José los tranquilizó y cuidó de sus hermanos en las tierras de Egipto. José vivió hasta los 110 años, viendo crecer a su descendencia. Antes de morir, recordó la promesa de Dios y pidió que, cuando Israel saliera de Egipto, llevaran sus huesos con ellos. Luego, falleció en paz. Fue embalsamado y colocado en un ataúd en Egipto, aguardando el cumplimiento de la promesa divina. José, aunque había vivido en Egipto con honor y prosperidad, su corazón nunca dejó de pertenecer a la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. La historia de José nos enseña que nuestra verdadera esperanza no está en los logros terrenales, sino en el cumplimiento de las promesas divinas. Su vida fue un reflejo de confianza absoluta en Dios, incluso más allá de la muerte. Luego de 400 años en Egipto, los israelitas recuperaron su libertad, y con ellos llevaron los huesos de José, cumpliendo su deseo de descansar en la tierra prometida. Este acto no solo honraba su memoria, sino que recordaba la fidelidad de Dios y la certeza de sus promesas. Egipto no era su destino final, y José lo creyó aún sin verlo cumplido. Así también, aunque el tiempo pase, Dios nunca olvida lo que ha prometido. Su plan es perfecto, y su fidelidad trasciende generaciones.